Saludos, gracias por acompañarnos una semana más en esta ventana al medio ambiente que es Tierra 7. Hoy conoceremos más de una energía renovable que quizás sea la más desconocida. Se trata de la que surge de las profundidades de la Tierra, el calor de nuestro planeta, la geotermia, una energía que no falla nunca, cualquier hora del día, del año, está ahí. Esta energía puede ser aprovechada para todo tipo de usos, desde el doméstico hasta incluso el uso en piscinas, etcétera. Pero está muy poco implantada a pesar de su fiabilidad. Para conocer mejor este tema está con nosotros Lorenzo Martínez, ingeniero industrial y experto en geotermia. Lorenzo, saludos. ¿Qué es la geotermia con un poco más de precisión de lo que yo he esbozado? Hola Jorge, ¿qué tal? Pues la geotermia consiste en el aprovechamiento no tanto del calor como se puede entender y vemos mucho en la televisión, ¿no? El calor volcánico y el vapor que aparece en el subsuelo a grandes profundidades y en algunos sitios concretos del planeta, ¿no? Centroamérica, en lugares volcánicos, en Islandia, sino una cosa mucho más simple y más mundana y aprovechable sobre todo aquí en nuestro país y en realidad en cualquier punto de la corteza terrestre. Nos aprovechamos de una situación que es común al terreno a partir de una cierta profundidad, y es que a poco que profundizamos a partir de 7 metros, resulta que la temperatura se estabiliza y se sitúa en torno a 17-18 grados centígrados. Eso es común y eso cualquiera que haya ido a una cueva o algo, a un sótano, experimenta esa sensación, ¿no? Nuestro sistema, un sistema de producción de climatización, es decir, de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, se aprovecha de esas circunstancias y básicamente basa su extraordinario rendimiento, porque es la energía que mayor rendimiento para estos usos tiene, en que la interacción con el medio ambiente empieza en 17-18 grados para conseguir temperaturas de uso en nuestros sistemas de climatización. Entonces ya a 7 u 8 metros de profundidad tenemos 17-18 grados. Exacto. Independientemente, afuera podemos estar a 45 grados a la sombra o a 14 bajo cero, es independiente de la variación de temperatura exterior, es decir, esa temperatura nos sirve de pie para conseguir la climatización en cualquier tipo de edificio. Claro, esto es lo que cualquiera ha comprobado, como tú dices, cuando meramente en un sótano de su propia vivienda nota que hay otra temperatura. Y la geotermia, comentaba yo antes, que está poco extendida. ¿Por qué? ¿Es que acaso es complejo el dotarse de esta infraestructura? No está más implantada por desconocimiento y se está implantando, y ahora se está implantando de una manera, a un ritmo muchísimo más rápido del que cuando nosotros empezamos hace 10 o 15 años, que era ciencia ficción, y paradójicamente en lo que se refiere a la tecnología que implica hacer una instalación geotérmica está todo el reto superado. Es decir, no son cuestiones de desarrollo o de investigación en algún sentido, puesto que todos los elementos que conforman una instalación de este tipo o son convencionales o están ya a un nivel pleno de desarrollo. Simplemente, y por eso te agradezco que nos hayas invitado, es conocimiento, darla a conocer. Nosotros aquí en Escuelas Pías, sin ir más lejos, se está realizando una vivienda con climatización por geotermia. Ajá. Escuelas Pías, una calle de Sevilla. ¿Qué otros edificios emblemáticos nos puedes comentar en Andalucía que tengan instalación geotérmica para que quien esté allí, edificios públicos, sepa que está siendo refrigerado o calefactado por el calor de las profundidades de la Tierra? Aquí en Sevilla, el centro comercial de reciente construcción, el Lago, igual no lo sabe la gente, pero eso se climatiza gracias a creo recordar que eran 150 perforaciones que están en la propia planta del edificio. Es decir, toda la maquinaria que lleva asociado un sistema de climatización, que estamos acostumbrados a ver cómo afea las cubiertas de este tipo de edificios, no existe porque el intercambio térmico se realiza con el terreno. Entonces, un ejemplo de probablemente la instalación de mayor potencia que ahora mismo está en funcionamiento en Andalucía. ¿No es Andalucía una región con mucho desarrollo, con mucha implantación de la geotermia? No lo es, y por desgracia hay un número pequeño de empresas que realicen instalaciones de este tipo, y quizá ese sea el principal freno, ¿no? Es decir, para todo hay clientes si hay empresas especializadas en cualquier sector, ¿no? Eso es extensible a cualquier especialidad, pero hacen falta más empresas. Y cuando hay empresas especializadas en un sector, el mercado solo se pone en marcha, porque la demanda existe.
es ahora muy normal que el cliente o el que se va a hacer una casa, lo primero que piensa es en que quiere que su vivienda sea lo más eficiente posible, y conseguirlo eso se hace de la manera más directa con instalación geotérmica. Será mucho más sencillo, imagino, dotar a la construcción, vivienda, edificio de oficina, de la instalación geotérmica desde el principio, que implantarlo ya sobre la marcha cuando está construido en un futuro, ¿no? Exacto. Ese es, digamos, un límite a implantarlo en edificios ya construidos. Es verdad que hay que realizar unas perforaciones, un captador con el terreno, pero cualquier edificio de nueva planta es susceptible de funcionar con geotermia. Todos, cualquier tipo de edificio, porque al fin y al cabo todos necesitan los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Ajá. Bueno, y se preguntarán algunos espectadores, en casa esa energía la recibimos a través de los clásicos calentadores, o cómo se recibe. ¿Cómo se pone el calor, ¿no? O el frío en la casa? ¿Cómo se transfiere al domicilio el calor que llega de las profundidades de la tierra? Vale, cualquier vivienda tiene una manera, o el cliente decide, o el usuario, cómo poner el calor en casa. Eso es una decisión del tipo de si se pone suelo radiante o radiadores o rejilla y conductos. Es una decisión independiente de dónde se saca el calor, de dónde saca el frío. En este caso, la geotermia provee de ese calor y de ese frío a esa instalación. ¿Que cómo funciona? Con agua. La instalación geotérmica y cualquier instalación convencional de cualquier edificio provee de esos servicios simplemente con un circuito cerrado de agua. Cuando nosotros vemos un suelo radiante o un radiador funcionando, es porque una caldera ha calentado agua y la ha conducido a ese elemento. La geotermia lo que hace es calentar agua, llevarla por ese circuito cerrado a ese elemento terminal. Es decir, las instalaciones de una vivienda con geotermia son convencionales, son las mismas que con cualquier otro sistema. O sea, hay subsuelos más calientes que otros, hay zonas que en Andalucía, por ejemplo, tengan más facilidad para captar el calor de la tierra que otras. No, la geotermia de baja entalpía, que es a la que nos referimos, esta que utilizamos para climatizar, lo que se busca es que el terreno transfiera el calor a mayor o menor velocidad, y eso mejora o disminuye la cantidad de perforaciones que hay que realizar. Pero cualquier terreno es candidato, y en Andalucía, y en concreto en España, la conductividad del terreno que nos ha tocado, pues muy buena, y en algunos casos excelente para realizar instalaciones geotérmicas, pero cualquier terreno es válido. Lorenzo, estamos viendo precisamente cómo se perfora el suelo para colocar ¿qué? ¿Qué se coloca debajo de la tierra? Un captador geotérmico que al final no deja de ser un intercambiador de calor. Nosotros ya sabemos que tenemos en el subsuelo la temperatura a 17 grados inmutable. Ahora lo que yo quiero es intercambiar calor con esa gran masa de roca que es el subsuelo. Es muy simple. Se realiza una perforación de una determinada profundidad en función de la potencia necesaria. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de 100-120 metros de profundidad. Parece mucho, pero se hace en el día, ya tecnológicamente está eso resuelto, y en ese agujero, que tiene 14 centímetros de diámetro, lo que se introduce es un bucle de tubería, una tubería de plástico, de polietileno, de calidad apropiada para este uso, pero es un bucle de tubería hasta el fondo. Una vez que se ha introducido ese bucle de tubería, se rellena el agujero que teníamos, se rellena con mortero. Un mortero que lo que busca es que haya un contacto íntimo entre ese tubo y el terreno. Pues ya tenemos el intercambiador geotérmico realizado. Por ese tubo va a circular agua, que lo que va a hacer es en invierno robar calor del terreno y en verano disipar calor en el terreno. Porque el terreno es un sumidero y una fuente infinita, y por eso es renovable, porque es infinita de calor o de calefacción. Qué sencillo. La verdad es que todo parece bastante idílico, pero estoy seguro que hay algunos inconvenientes que provocan que la geotermia no sea precisamente la energía renovable más extendida. Yo no lo llamaría inconvenientes porque una vez conocidos todos los elementos que intervienen o de los que se compone una instalación geotérmica, ya digo, se parece mucho a una instalación convencional. Y la parte más desconocida es esto que os acabo de explicar, cómo funciona un captador geotérmico.
por el cual circula agua hasta una bomba de calor geotérmica, que no deja de ser un elemento parecido a cualquier otro sistema de climatización, con lo cual los únicos inconvenientes para la no implantación de la geotermia es, por un lado, el conocimiento que comentábamos antes, y por otro lado, la posibilidad de realizar las perforaciones. No siempre, y ese es el único factor limitante, que haya espacio para realizarlo o que se llegue a la obra, digamos, en una fase en la que se disponga de espacio para realizarla. Pero cualquiera de los inconvenientes que pueda tener un sistema de climatización son comunes a cualquier otro sistema. En cualquier caso, es cierto que hace falta suelo, hace falta terreno para colocar la estructura que se ubica en el subsuelo, ¿no? Eso es un condicionante. Normalmente se realiza debajo de la propia planta del edificio. O sea, antes de hacer el edificio se perfora y luego, al ser un elemento pasivo que no necesita mantenimiento ni que haya que registrarlo, queda perdido debajo del edificio, un elemento como un cimiento, como un pilote, algo así, pero no tiene desgaste ni mecánico ni físico, con lo cual queda ahí para los restos. Oye, y una cosa fundamental, aquí no se paga ninguna factura a ninguna compañía abastecedora, ¿no? No, la instalación geotérmica funciona con electricidad, es decir, al final yo tengo que realizar un intercambio con el terreno. Ajá. Y la bomba de calor está conectada a la red eléctrica. Pero la clave del funcionamiento, y aquí está lo que justifica todo este despliegue, y es que por cada kilovatio hora que le pagamos a la compañía eléctrica para accionar esa bomba de calor, el terreno y la bomba de calor entregan a la casa o al edificio 5. Es decir, el ratio de conversión de la energía consumida frente a la que se entrega, la útil, la térmica, es de 5 a 1. Por eso se convierte y es una energía renovable, y de ahí la economía de funcionamiento de una estación geotérmica. Muy bien, Lorenzo Martínez, ingeniero industrial. Gracias por explicarnos mejor cuáles son las claves de esta energía, seguro que de futuro, y espero que pronto puedas tener tu propia instalación geotérmica en tu futuro hogar. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros ahora continuamos en Tierra 7.